Buenos días, buenos días. Buenos días. Ingeniero, buenos días. Buenos días, Inge. Buenos días. Hablen, hablen. No se les oye. Buenos días, Inge. Buenos días. Ah, bueno. Ya, a ver, atenderán, ¿no? Entonces, ustedes van a consultar aquí en este documento que está. Anoten, por favor, esto. ¿Sí? Van a consultar qué significa cada uno de estos tipos de trabajo. La consulta, ¿qué es? ¿A qué se refiere? ¿Para qué sirve esas circunstancias? No ningún tipo de ejemplo, nada de eso. Son tipos o clases de contratos de trabajo. Sí, entonces dice expreso tácito, escrito o verbal, a sueldo o jornal en participación mixta. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué es este tipo de contrato? ¿Para qué sirve? En qué instancia se puede aplicar y todo eso? Sí, únicamente eso tiene. Aquí copien, por favor, son 1, 2, 3, 4, 5 son. Sí. ¿Qué significa esto? ¿A qué se refiere? Por ejemplo, el tipo de contrato expreso o tácito. Sí. Lo referente a sus conceptos, a su aplicación, ¿para qué sirve? ¿En qué se aplica dentro de la relación laboral? Eso no es referente. Ya. Entonces, copien, por favor, para poder ya pasar de lo que nos quedamos el día viernes. Inge, una consulta. ¿Para cuándo es este deber? Para el día de mañana de noche hasta medianoche. Yo siempre les pongo hasta medianoche los deberes. Entonces ustedes envían hasta creo que es 11:55 de la noche, algo así es. Ahí le revisan en el sistema. ¿Cómo es en la plataforma? Porque la otra ya tendría, yo les he de decir cuando ustedes consulten un ejemplo de eso. Es decir, el formato del tipo de contrato. Ese sí es como ejemplo. Aquí no, ningún tipo de ejemplo, ¿no? Entonces les ha de salir unas 3 páginas más o menos de esto. Entonces hacen la carátula, pondrán la carátula. Entonces la carátula viene el nombre del instituto, el nombre de la carrera, el nombre de la materia, el nombre de ustedes, trabajo, consulta de los tipos de contratos. Tipos o clases de contratos. De esto, de aquí. Ya tienen. Hablen, ya tienen. Un ratito, Un Inge. ratito. Ya. ¿Sí me están oyendo o no me oyen? ¿Sí me oyen? Sí, Inge, sí se le escucha. Por mi parte, Ya. sí.
Y entonces, ahí van a hacer, ¿no? Esto, ¿no? Al último pondrán también, en el momento que ya consultan, también pondrán la bibliografía. Pondrán bien los nombres, nombres y apellidos completos. ¿De qué cursos son? Nombres y apellidos completos. Ya. Bueno. Como ya tienen esto, entonces suben, ¿no? Suben la tarea, suben en la plataforma. No se olvidarán que tienen que enviar por la plataforma. No pueden enviar por ningún otro medio ni ninguna otra forma, únicamente a través de la plataforma. Entonces pasemos a lo que estábamos viendo nosotros, lo referente a estas obligaciones, ¿sí? Del empleador y del trabajador. Entonces habíamos visto las obligaciones del empleador, ¿sí? A pesar de que el empleador es de la persona que hace la inversión. Y como les había dicho, en la parte esta de la ley hay que no posible ser lo más equitativo que se puede. ¿Sí? A pesar de que la ley, como les había establecido, tiene esta facultad de que es de proteger, tutelar al trabajador. Entonces, dentro de las obligaciones que habíamos visto, el empleador tiene mucho más obligaciones que el trabajador. Como les decía, a pesar de que él es el que hace las inversiones y el que está pendiente de su negocio. No es tan fácil. No es tan fácil. Sí, no es que no es que simplemente ya porque es dueño de la empresa, tiene el negocio, ya tiene plata, no es así. Tiene que trabajar muy duro. La única satisfacción es que el negocio es propio. El negocio es de uno. Ya no tiene que dar cuenta a nadie. Sí, sino a lo que está pegado al marco referencial de los negocios y de las distintas leyes, sean estas tributarias, laborales, hasta ahí también en lo referente, dependiendo del negocio, estas leyes ecológicas también. ¿Sí? Esa es la diferencia, ¿no? Trabajar bajo dependencia. Entonces, bajo dependencia también está sujeto a la subordinación de un patrón o de un jefe. Entonces, en la parte independiente es la única diferencia. Pero en cambio tiene que trabajar más. Dicen que el trabajador dice, bueno, ya, me contrataron 8 horas diarias, supongamos. Sí. Entonces el empleador, el patrono, a veces se queda 10, 12, 14 horas diarias en el trabajo. Porque tiene que estar planificando, tiene que establecer respecto sobre todo a los recursos. Cómo ha ido las ventas en el día, el reporte, cómo se ha planificado los gastos, todo eso. Entonces tiene que estar constantemente trabajando y buscando los medios, que se generen los recursos para seguir con la actividad de la empresa. Es también muy sacrificado. ¿Sí? Entonces, como les decía, tanto se necesita, tanto del empleador como del trabajador. Entonces, por eso es el establecer un equilibrio en esa relación, entre esa relación para que nadie salga perjudicado. Y no exista, ¿no? Porque lo que sucede es que existe una gran cantidad de inconvenientes. Y aquí estaba también las prohibiciones, ¿sí? Que habíamos visto, y aquí en esto nos quedamos nosotros en lo referente a las obligaciones y provisiones del trabajador. Entonces hay que establecer
cómo van a venir estas nuevas reformas al Código de Trabajo. Como las que hicieron en el 2020 en lo referente a esta ley humanitaria que llama. Entonces, ¿con la finalidad de qué? Con la finalidad de ayudar a los puestos de trabajo. Ya, entonces, de las obligaciones del trabajador, solo las obligaciones, son 10 las obligaciones contenidas en el artículo 45 del Código de Trabajo, que dispone para el trabajador. Entonces, aquí habíamos estado viendo nosotros ejecutar el trabajo en los términos de contrato con la intensidad, cuidado y esmero apropiados en la forma, tiempo y lugar convenidos. Entonces, esto habíamos ya nosotros establecido, habíamos visto nosotros lo referente a eso. En otras palabras, es hacer bien el trabajo. No hay otra alternativa. ¿Sí? Por eso es que ustedes tienen que acostumbrarse. Como están estudiando a nivel superior, tienen que acostumbrarse ustedes a eso. Entonces, hagamos la relación. Claro que no es igual, ¿no? Pero, digamos, ustedes son los empleados. ¿Sí? Y tienen que hacer bien las cosas. Así como tienen los derechos, sí, tiene el empleado, tiene sus derechos, también tiene sus obligaciones. Una de esas es hacer bien las tareas, es hacer bien su trabajo. Ahí no hay ninguna injerencia en la cual, como les comentaba, no podemos decir se me quedó a medias, o más o menos, o me faltó esto, o solo en estito me equivoqué. No podemos equivocarnos. O hacemos bien o hacemos mal. Una de dos. No hay nada medias dentro de eso. ¿Sí? Entonces, esto es lo que sucede en las empresas. Claro, y la connotación después es que si no ha hecho bien su trabajo, le dicen gracias y hasta luego. Así de sencillo. No hay más otra alternativa. ¿A quién se va a quejar? ¿A quién? A nadie. Sí. En lo referente a eso es que no, ahí no va a decir, como saben decir, es que no me quiso tomar la prueba porque me atrasé, no me quiso recibir el trabajo que estaba atrasado. No, ahí no hay cómo. No puede decir, ¿sabe que el trabajo que tenía que yo hacer no pude y voy a hacer ahora? No. Para eso hay los diferentes argumentos respecto a ello. Entonces no se puede hacer lo que uno quiere. Entonces otra de las obligaciones tampoco son obligaciones que sean nada que pueda molestar o que pueda atropellar los derechos del trabajador. No son. O sea, son cosas que tienen que irse estableciendo. Son cosas que hay que ir marcando, que hay que ir realizando, pero hay que hacerlas bien. Y a veces por cosas simples, por cosas sencillas. ¿Sí? Entonces hacemos mal y ahí se forman los problemas que se van acarreando y que desembocan en estos conflictos laborales. Ya. Otra de las obligaciones, restituir al empleador los materiales no usados y conservar en buen estado los instrumentos y útiles de trabajo. O sea, cuidar las cosas, en definitiva. ¿Sí? Cuidar las cosas, mantener bien, en buenas condiciones las cosas. Los materiales, los equipos, los instrumentos, los útiles de trabajo que el empleador le da al trabajador para que realice sus tareas. Y si algo no ha utilizado, tiene que devolver. Tiene que devolver.
Y como les decía, por alguna cosa simple. Alguna cosa simple. Sí, a veces es porque no pensamos un poquito. Entonces tiene alguna cosa, dice, esto ya no se utiliza. Y dice, me voy llevando. Entonces eso tiene otra connotación. Como que se va robando alguna cosa de la empresa. Y a veces son cosas simples. Son cosas demasiado simples. Que no es que sea algo que le va a mejorar ni nada de eso. Sino que por la acción que se tiene, entonces es ese inconveniente que se presenta y esa dificultad. Y por ende dice que se ha sustraído algunas cosas de la empresa. ¿Es así? Entonces es mejor nosotros tener en cuenta como empleados todas estas cuestiones. Ya, trabajar en casos de peligros siniestros inminentes por un tiempo mayor que el señalado por la jornada máxima y aún en los días de descanso. Cuando peligren los intereses de sus compañeros o del empleador. Pues puede suceder en el caso, por ejemplo, de algún tipo de siniestro cercano que haya ocurrido, alguna de esas cuestiones. Nuestra obligación es colaborar. Como empleados, nuestra obligación, ¿sí?, es estar junto al empleador, ¿sí?, y salvar los intereses. Hay que tomar en cuenta, la empresa es una sola. La empresa está totalmente integrado. La integración es total de la empresa. Y eso muchas veces no queremos entender. No es el beneficio para una u otra persona, es el beneficio para todos. Entonces, como al comienzo de esta asignatura les decía yo, nosotros como empleados tenemos que estar identificados con la filosofía corporativa de la empresa. ¿Sí? Entonces, en esta parte que señala nuestra obligación, por ejemplo, dice la empresa, establezcamos que no sea un siniestro, sino que la empresa tiene una mayor demanda de sus bienes y de sus bienes. Entonces lo que hace es, vamos a aumentar la producción. Vamos a solicitar a los trabajadores que laboren mucho más. Pero aquí es de la parte de peligro siniestro, ¿no? ¿Qué se puede presentar en la empresa? Como les digo, estos siniestros, estos peligros, puede ser que tal vez ocurrir un deslave, alguna cuestión de eso. Entonces, como si hay que colaborar en todos. Ya. Otra de las obligaciones, observar buena conducta durante el trabajo. Observar buena conducta durante el trabajo. ¿Sí? Esto es sancionado. Incluso esto es sancionado con la separación del empleado de su puesto de trabajo, de la empresa. Entonces aquí la buena conducta que hay que llevar. Están contemplado dentro de los principios y valores establecidos. Cumplir las disposiciones del reglamento interno expedido en forma legal. Ya saben que este documento, ¿sí?, son los deberes y obligaciones tanto del trabajador como del empleador. Y hay que cumplir. Hay que cumplir esas disposiciones, porque son órdenes establecidas. Entonces no podemos nosotros acá, no podemos, en el punto anterior, sí, no podemos tratar mal a nuestros compañeros, no podemos estar peleando, no podemos crear conflictos entre compañeros. Tenemos que observar una buena conducta, no hacer daño a la otra persona, en ningún tipo de naturaleza. Dicen que una cosa
Eso sí no se ha quitado, eso ya es como nuestra forma de ser, es nuestra idiosincrasia. En esta parte, muchos de estos problemas internos que se da sobre todo entre los compañeros, es por esta cuestión del chisme, de la chismografía. Entonces, ¿por qué le tenemos envidia al compañero o a la compañera? ¿Por qué nos cae mal? ¿Por qué queremos hacerle problema? ¿O por qué nos hacen problema? Sí. Entonces, hay aquí, y consta dentro de la ley, dentro dentro de lo que es el código de trabajo, esta parte de la conducta. Verán que solo no es para el trabajador. Ya vimos nosotros también lo referente al empleador. El empleador no puede tratar mal al trabajador, no puede insultarle, mucho menos si es mujer. No puede, no es permitido eso. Una cosa es la exigencia que se tenga que hacer, otra cosa es insultar a la persona, denigrar a la persona. Sí, hay, por ejemplo, jefes que están, la persona superior, el jefe inmediato superior, que está que molesta por todo, fastidia por todo al empleado. Entonces eso se llama, dentro de la ley, se llama acoso laboral. ¿Sí? Que está molestando, que está fastidiando, y que le está llamando la atención a cada instante y sin motivo, peor todavía. ¿Sí? No crean que solo el acoso es sexual, hay acoso laboral. Hay el acoso laboral. Cuando permanentemente están molestando al trabajador o trabajadora, ¿sí? Cuando no se cumple con las disposiciones que se tiene para el trabajador, para el empleador, así es. Ya. Entonces eso estaba de los, no es por demás establecer esto nuevamente, las disposiciones del reglamento interno. Otra de las obligaciones, dar aviso al empleador cuando por causa justa faltare al trabajo. Aquí no es, no voy a ir porque no puedo, pues no es voy a ir, pero ¿cuál es el motivo? Los motivos son de fuerza mayor. ¿Qué se llama? Tal vez se presentó algún inconveniente. Cuando uno iba al trabajo, tal vez alguna situación. Por ejemplo, de que en el transporte que se venía se dañó. Hubo una manifestación y no dejaban pasar los vehículos. Para ellos una sola vez. No es que esto va a ser frecuente. Y por eso no pudo llegar al trabajo. Sí, había manifestación, no había por dónde pasar, ya no pude llegar al trabajo, por eso. Esto no es frecuente, esto es muy ocasional. Entonces, para lo cual el trabajador tiene que buscar las mejores alternativas. Tiene que buscar el correctivo respectivo. No es que todos los días puede suceder eso. ¿Sí? Entonces, aquí tienen también parte de los justificativos que se establecen. Pero tiene que avisar, tienen que avisar. Entonces, cualquier enfermedad y tiene que uno, del médico, ¿no? El médico y se le extiende el certificado respectivo. Entonces el médico pondrá el trabajador tal, se hizo atender de tal enfermedad y requiere un día de reposo, 2 días de reposo. Entonces se tiene que avisar a la empresa, avisar al empleador que ha sucedido eso y justificar con el respectivo documento. Entonces, en caso también de calamidad doméstica, enfermedad, calamidad doméstica, y muchas veces sí se concede calamidad de una enfermedad de un familiar muy cercano, como es pueden ser los hijos, la esposa, los papás, que puede suceder, que están en un estado crítico, para que le soliciten un permiso que se establece. ¿Sí?
Se avisa, también por calamidad doméstica, ¿no? Fallecimiento de un familiar cercano, directo, está establecido dentro, pero se tiene que avisar y justificar. No es que se puede faltar nomás. Ya les digo, una persona que falte 3 días seguidos sin justificación alguna, que tiene que ser, ¿sí? Causa justa esa falta que tiene de no poder haber asistido al trabajo, entonces está fuera, automáticamente está fuera. Si no ha avisado, no ha comunicado, va al 4.º día, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Gracias. Hasta luego. Se acabó. Ya. Entonces aquí es otra obligación, comunicar al empleador o a su representante los peligros de daños materiales que amenacen la vida y los intereses de empleadores o trabajadores. ¿Sí? Algún desperfecto en la estructura física de la empresa, alguna tubería, algún baño, alguna de esas cuestiones, una pared, esos daños materiales que puede tener la empresa, a la entrada, un hueco, etc. ¿Sí? Es obligación comunicar, ¿no? Puede darse. Ya. Como ven, no es nada complicado. Nada complicado. Absolutamente nada es complicado. Tenemos otra, guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales o de fabricación de los productos o cuya elaboración concurra directa o indirectamente a los que tengan conocimientos por razón del trabajo que ejecutan. Esto, vean esto, esta obligación, solo, a mi criterio, solo esto está en el papel. Muy raro es que se dé eso. Muy raro. Esta es la parte de la lealtad, de la fidelidad del trabajador con la empresa. Muy raro. Entonces el trabajador, lamentablemente, así somos nosotros. Sí. Entonces, por ejemplo, estamos nosotros avisando de nuestros clientes a la competencia. Somos vendedores y avisamos de nuestros clientes a la competencia. Porque recibimos algún beneficio también de la competencia. Alguna cosita, ¿no? Que saben decir. Entonces, en lo que también refieres, por ejemplo, si trabajamos en la planta industrial, se elabora un producto, se elabora un artículo, para lo cual se tiene una fórmula respectiva. Que no más qué materiales se utiliza, qué materias primas se utiliza para ello, para elaborar ese producto que es muy bueno en el mercado. Entonces, a veces el trabajador, sí, sobre todo cuando ya no está laborando en esa empresa, va a la competencia a avisar todo. Sí, aquí vea, de los productos cuya elaboración concurre. Entonces, para que la competencia copie lo que se hace. Así ha pasado. Si estando trabajando ahí mismo, avisan en otras partes. No se diga si ya son separados de la empresa. Ya. Entonces, la otra, sujetarse a las medidas preventivas e higiénicas que impongan las autoridades. Entonces, en esta parte tenemos estas obligaciones. Como ven, no es nada complicado. ¿Y por qué no tenemos nosotros esa armonía? ¿Por qué no tenemos esas acciones que saben decir acciones positivas dentro del trabajo? No son, ustedes ven ahí, tienen ustedes sentido común, tienen lógica, manejan la lógica. No es nada del otro mundo. Y se supone que tenemos que querer a nuestra empresa en la cual estamos laborando. Y el beneficio es para todos. No crean que el beneficio, eso ya no
No existe, eso quedó en el mito de que se establezcan beneficios para particulares en una empresa. Es el beneficio para todos. Si la empresa vende más, beneficio para todos los trabajadores van a tener en tiempo oportuno sus remuneraciones, van a tener sus otros beneficios. Si no vende, ahí es el inconveniente. O sea, todo está integrado totalmente. ¿Sí? Entonces, esto en cuanto tienen las obligaciones. ¿Alguna pregunta sobre las obligaciones? Sí, una de ellas que tienen que solicitar, sí, es para conocer este reglamento interno. Eso sí hay que solicitar. También no es un documento, es un documento que tiene que estar socializado con los trabajadores para que conozcan. Entonces, ¿cómo vamos a implementar algún tipo de sanción? Le decimos esto, a ver, ¿dónde está? Y si ya está en el reglamento, está, pero ¿quién avisó? ¿Quién ha avisado? A veces, como ven ustedes, en lo que respecta tanto referente a las obligaciones, provisiones y prohibiciones del empleador, como ahora que estamos viendo las obligaciones del trabajador, no es nada del otro mundo. ¿Sí? Hay puntos en los cuales sí. Se tiene que hacer bien las cosas. El trabajo se tiene que hacer bien. El trabajo se tiene que hacer bien. Si fallamos en el trabajo, ahí ya se presentan las dificultades. Entonces, para eso es el conocimiento, para eso es la capacidad, para eso es la habilidad, para eso es la destreza, para eso se ha estudiado, etc. Sí, porque cuando no se hace bien, no se hace bien el trabajo, las tareas de una empresa, la empresa pierde, pues la empresa pierde. Vean esta parte de aquí. Buena conducta entre compañeros, con el superior, con los clientes. Sí, tenemos que dejar nosotros a un lado nuestros problemas particulares, nuestros problemas íntimos. El trabajo es otra cosa. Entonces a veces viene atrasado o atrasado. Le reclama, señorita, usted está atrasado. Ah, no me grite, que ni sé cuánto, ni sé cuánto. Entonces se complica peor la situación. ¿Sí? Entonces, no, la parte de esto, como les digo, cuando de todas estas cuestiones, obligaciones, prohibiciones, deberes que se tiene, cuando se van presentando algún inconveniente en eso, es mejor buscar la solución rápida. Es ceder de una parte del otro. ¿Tienen alguna pregunta sobre las obligaciones del trabajador? No, Inge, por mi No, parte por mi está lado, claro. está claro igual. Vamos a las prohibiciones. Estas prohibiciones del trabajador. Son 9. 9 prohibiciones. Nueve prohibiciones. Bien. Poner en peligro su propia seguridad, la de sus compañeros de trabajo o de las otras personas. Va a depender de la actividad que esté realizando. Sí, generalmente esto puede presentarse, sí, en las plantas industriales. Puede presentarse en las bodegas de almacenamiento de materias primas, de productos terminados, donde está la maquinaria, así los equipos. Entonces, es prohibido, es prohibido. Hay
hay muchas cosas que hacen, ¿no? Por ejemplo, como les decían, hay trabajadores que presentan mala conducta. Entonces, ¿qué hacen ellos? ¿Sí? Buscan hacer algún daño físico a la empresa. Entonces van y, por ejemplo, dañan la maquinaria. Y en forma sencilla, la maquinaria que se está funcionando con energía eléctrica. Entonces lo que hacen ellos en